Glória a Deus, amados irmãos, la paz del Senhor Jesús. Amém. Les traigo um sonho, uma revelação e palavra del Senhor em nome de Jesus para alientar o povo de Deus. Amém. E orientar. Amados hermanos, eu tive um sonho hoje em la madrugada, aonde o Senhor me mostrava determinadas coisas. Eu e mis duas hermanas, éramos três, íamos hacia la casa de nuestro padre en el campo. Resulta que passamos a buscar esta outra hermana em um determinado lugar e fomos para esta casa. E quando chegamos nesta casa, eu salia afuera para mirar os árboles de frutos e me deleitava muito de estar neste lugar e dizia, pero tenho que permanecer na casa del padre porque de mi padre porque aqui há muitos frutos e gozava de los árboles de frutos que havia aí, cada um com sua espécie. Então eu ia buscar o que mais me gostava, o que mais me gusta de los frutos. Eu ia a esse árbol buscar, pero passava por um caminho a ir buscar esse árbol. E no meio do caminho fui cosechando outros frutos e o primeiro fruto que eu vi foram 3 zapallos grandes, já maduros, pero estavam aí para mim, porque foram guardados, eu sabia que foram guardados para alimentar-nos. Então eu cosechava e dizia, mira como foram guardados por el Padre, porque, e aí me hago uma referência a nosso Deus, porque eles se secaram as ramas, pero eles estão hermosos e cheios de vida e prontos para, maduros e prontos para cosechar. Então los cosechava e levava a uma de las hermanas minha que me acompanhou. E essa hermana le gusta muito cocinar, então ela estava no pátio de afuera, onde havia uma cocina aberta. E ela estava aí e já estava começando a querer cocinar. Então eu lhe levava os alimentos. E quando me acerco a essa cocina para passar-lhes os zapallos, falando com ela o maravilhoso que eram os frutos que o Senhor havia nos preparado, que as ramas se secaram, pero o fruto permaneceu. Então, eu miro hacia abaixo, alguém havia guardado mais frutos, pero eram frutos verdes, pero eram frutos para preparar, para cocinar verde. Era a papaya brasileira, que nós hacemos um guiso dessa papaya verde e queda super rico. La comemos madura também, pero quando está verde, al punto de cocinar, la cocinamos e queda super rico. Então alguém havia deixado aí 5 papayas, estavam guardadas em um rincón para nós. E os zapallos eram 3 zapallos. Pero mientras eu vou ao caminho para cosechar, eu passo cerca de um lugar onde se fazem as necessidades e vejo aí um rol de papel higiênico, pero era um papel higiênico muito antigo e era uma relíquia. Esse papel higiênico não era para utilizar desta forma, era algo que tinha que guardá-lo
porque había unos dibujos en sus hojas, todo el rollo eran con dibujos y los dibujos era como que contara una historia y los dibujos eran alto relevo. Usted podía pasar la mano en ellos y sentir las figuras. Entonces yo tenía la necesidad de guardar eso porque eso era de gran valor. Y cuando miro, veo que arriba había una camioneta con unos hombres que me miraban. Pero de verdad sentí una forma de amenaza, pero no sentí miedo a ellos, pero sabía que no eran confiables, eran personas violentas. Pero yo no les di importancia y seguí mi camino, saliendo de sus vistas. Entonces voy en otro árbol y en ese árbol cosecho muchos frutos cosecho nesse árbol. E em seguida me vou para uma casa. Não sei exatamente se seria a casa de mi papá, pero não era a casa de mi papá, porque era mi casa. Então vou para mi casa e quando chego em mi casa, veo que havia uma porta e essa porta estava aberta. Eu entro em toda mi casa. E quando chego a um determinado lugar, veo que havia uma parede, como se fosse uma parede, muro, que onde você construi a casa utilizando a parede do muro do vecino, e o vecino hace lo mismo, construi sua casa utilizando a parede do muro tuyo. Então são duas casas unidas. Pero mi casa estaba unida con la del vecino y había una puerta. Y esa puerta estaba abierta. Entonces yo me acerco a la puerta, me asomo al lado del vecino y lo veo que él está cocinando también. Pero lo miro y digo, ¿por qué está abierta mi puerta? Essa porta tem que estar cerrada porque eu não te dou acesso a minha casa. Eres o vecino, não pode entrar em minha casa. E a porta é minha e eu la cerro. Então, eu era como que me perguntava por que o vecino não cerrou a porta, pero ele não podia cerrar a porta porque ela cerrava hacia dentro de mi lado, no hacia del lado de él, porque yo era que podía abrir esa puerta para el vecino y cerrar la puerta para el vecino. Entonces inmediatamente yo cerro la puerta y pongo unas trabas para quedar cerrada neste lugar. Y él decía, las trabas, o sea, la cerradura, ella es moderna. Entonces yo no entendía bien la cerradura, pero ahí entendí cómo funcionaba, entonces cerré esa cerradura moderna. Y vi que funcionaba cerrar, mesmo sendo moderna, pero cerré esa puerta. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, mirando el sueño, mirando las revelaciones, despierto en la mañana y veo que había un movimiento turbulento en la calle de camiones pasando, donde temblaba todo mi hogar. Por varias veces consecutivas pasaba, que não é normal que passe tanto, pero passava e temblava toda a minha casa. E eu dizia que é raro que tembla todo. E
yo conecté ese temblor como el tiempo que nosotros vamos a entrar, vamos a empezar a vivir tiempos de tribulación. Gloria a Dios, aleluyas. Amados hermanos, y ahí el Señor empezó a ministrarme del sueño. Pero lo primero que quiero hablar con ustedes en relación a la puerta. La casa era mía. La casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, a donde nosotros debemos cerrar las puertas para todo el vecino, para todos, todo lo que puede contaminar nuestras vidas y no dejar entrar. Y lo que el Señor me ministraba para no dejar entrar son las creencias, son las consideraciones de los demás, que viene, lo único objetivo es venir para entrar y sacarme de la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluyas. Entonces debemos mantener esa puerta cerrada porque nosotros somos templos santos. Debemos estar en nuestra separación de ejemplo, de consideraciones. Lo que el Señor me hacía saber en relación a esto es que yo había cerrado las puertas para toda religión, para todo argumento fora de la palabra del Señor en mí, para todo argumento que no provenía de Dios. Este es el vecino que entra. Los argumentos que a veces tan sólidos, tan contundentes y suenan con tanta verdad, porque son retirados de la propia palabra. Son personas que también se llaman cristianos, pero nos traen argumentos de la palabra del Señor de una forma muy verdadera. Pero ellos están mezclando la verdad con la mentira. Y nos llega a convencer, a abrir las puertas de nuestro entendimiento para esto. Dejando abiertas esas puertas para que estos argumentos tengan acceso a nuestro entendimiento de las cosas del Señor, comprometiendo ese entendimiento, porque mi entendimiento de las cosas del Señor, de la actuación del poder de Dios en mi vida y de la actuación de los tiempos y de la actuación de todas las cosas que vienen de la parte del Señor, no pueden estar contaminados. No entanto, si usted analizar, por ejemplo, la doctrina son argumentos. Las doctrinas de hombres son argumentos de hombres que entran para nos contaminar. Nosotros debemos tener las puertas cerradas en relación a esto. Porque el vecino es bondadoso, es amigo, es compañero, está siempre ahí para lo que yo necesito. Mira, es amigo. No confunda las cosas, porque hay una separación entre las cosas santas y las cosas profanas. Hay una gran separación en relación a esto. Y nosotros que somos santos no debemos nos mezclar con palabras profanas, que puede venir profanar este templo
que somos nosotros neste tempo de la gracia. Porque el Señor dijo, mira, no habito en templos hechos por manos humanas. Son ustedes el templo, son ustedes que abren las puertas y son ustedes que cierran las puertas. Entonces cierra las puertas de su entendimiento para las cosas que no vienen de Dios. Que lo único que va a hacer es traerles confusión, traerles duda, debilitarlos en la fe. Amén. Entonces, lo que es tuyo, es tuyo. La casa es tuya. Y por la casa ser tuya, usted tiene que cuidar de su casa. Usted no cierra la puerta de su casa y pone para dentro solamente los que tú confías. Así también tenemos que ser nosotros en relación a nuestro entendimiento, en relación a lo que recibimos de la palabra del Señor, porque esta palabra vecina a la palabra del Señor, que es muy parecida, es muy igual, también tiene morada, también tiene puerta, pero no es verdadera, es mentira. Gloria a Dios, aleluyas. Y lo que el Señor me ministraba en relación a los frutos, si yo cierro las puertas para todo ese tipo de entendimiento de cosas que no provienen del Señor, entendimiento que no viene de parte de Dios, yo cosecho los frutos. Y si estoy en la verdadera doctrina, en la verdad, yo estaré cosechando frutos de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluyas. Y lo que manifiesta el Señor en relación a los tiempos es que necesito tener frutos en mí, porque los frutos son lo que yo produzco como árbol también, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos árboles y que tenemos que dar buenos frutos. Y cosechar frutos está hablando de esta cosecha que yo produzco para el Señor en mi propia vida. Amén. Y a juntar esos frutos y alimentarme de estos frutos, habla del alimento, habla de la palabra del Señor, habla de fortalecerme en la verdad de Dios, fortalecer mi espíritu, fortalecer mi fe. Dejar el Señor estar actuante en mí con los dones espirituales. Porque lo que el Señor me hablaba, que esto va a manifestar de forma natural. Cuando ustedes comprendan que tienen que andar en los caminos de la verdad, cuando ustedes comprendan que tienen que dejar todo hacia atrás, todas las creencias que ustedes han criado hasta hoy, todo lo que ustedes imaginan que es por verdadero, pero no viene de la parte del Señor, tenemos que de una cierta forma dejar para vivir la verdad del propio Dios. Amados hermanos, desde el tiempo que Jesús fue crucificado, Él puso los apóstoles para predicar y puso a Pedro para constituir su iglesia y dijo que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Después usted ve, por ejemplo, Roma tomando desta piedra y diciendo que ellos son la piedra y que ellos son, y empieza a establecer así como iglesia, empiezan a usurpar de las cosas del Señor, de las cosas santas y sagradas nesse tiempo. A donde empiezan a predicar de acordo com seus entendimentos,
llevando hasta hoy toda una humanidad a un error. Le digo porque hasta hoy. Y ahí usted ve, por ejemplo, en Apocalipse, hablando de la ramera y que la ramera tiene hijas. Y nosotros imaginamos que la ramera que tiene hijas son las que están en otras naciones, en las ciudades de las naciones, que hacen parte de la misma. No, no son estas las hijas. Estas que hacen parte de la misma es ella misma, la propia ramera. No son sus hijas, es ella, es su raíz. Pero ¿quién son las que salen de ella y se tornan muchas sobre las naciones, pero en el mismo concepto que tiene la ramera? Porque son hijas. Y si son hijas, son iguales que la mamá. ¿Quién son estas? Y ahí usted ve el Martín Lutero saliendo de la ramera y constituyendo con bases de la propia ramera las hijas, fundando las hijas, con un objetivo, sí, porque el Señor lo permitió, y con ese objetivo, hasta hoy, muchos de nosotros conocemos a Cristo a través de todas las hijas. Pero ahora llegamos num tiempo a donde la ramera y las hijas van a ser condenadas todas juntas, porque el Señor llama a la ramera y las hijas de Babilonia. ¿Por qué el Señor llama a la ramera y las hijas de Babilonia? Porque estas hijas que crió Martín Lutero y trajo esta concepción de entendimiento, el Señor está poniendo a ellas en el mismo patamar de la ramera para traer el mismo juzgamento. Gloria a Dios, aleluyas. Amados hermanos, eso es lo que el Señor me reveló en este sueño. Si todos ustedes no saben discernir entre esta religión y la presencia de Dios, cierra las puertas para la religiosidad que la hija carga, porque las hijas están cargando la religiosidad. Y para el Señor, así como la madre de las rameras son abominables, las rameras, las hijas también son abominables para el Señor, porque es una fundación de una religión. No es algo verdaderamente con la pureza que Dios quiere manifestar en ese último tiempo. Ustedes tienen que comprender a qué exactamente, a qué entendimiento, a qué comprensión. Ustedes tienen que cerrar la puerta de sus entendimientos. O que es que está trayendo para ustedes essa contaminação do entendimento de ustedes, ao ponto de trazer esta cegueira, a ponto de não ver lo que o Senhor está abominando nestas igrejas del tempo de hoje. E lo que você está considerando como igreja.
porque muchos de ustedes consideran la iglesia y no ustedes como iglesia. Esto es lo que el Señor quiere que ustedes comprendan. Y esto es una de la visión que la gran ramera quiso traer para ustedes en relación a la palabra del Señor. Constituyó iglesias. Constituyeron templos por manos de hombres. Y el Señor dijo, no habito en templos con manos de hombres. Entonces muchos van a se perder, ir detrás de la ramera, porque não consegue desassociar esta visão de igreja. E não consegue ver-se a si mesmo como igreja para santificar altares em vosotros mismos e para que o Senhor pueda generar em vosotros mismos los frutos e para que ustedes puedan tener la cosecha y producir los frutos que el Señor quiere que produzca. Porque es a través de esos frutos que el Señor va a traer alimentos sólidos y fortificados, a donde no habrá falta, no habrá escasez. Y mismo que las ramas se sequen, el fruto estará en ustedes. Porque los frutos no van a estar condicionados a una rama, a alimentarse por una rama de entendimientos que vienen del otro. Los frutos vienen del propio entendimiento, del propio concepto que la propia palabra trae y construye en ustedes mismos, reforzando así el saber y el conocer de Dios que va a producir ese crecimiento y va a nos llevar a perfección. Y el propio Dios va a estar en nosotros perfeccionando todo. Entonces no dejen las puertas abiertas para la contaminación, porque la contaminación de lo exterior, lo que viene de afuera, el Señor no compactúa con ella. El Señor no está compactuando con las religiones y tampoco con las doctrinas que el hombre crió. El Señor no está compactuando con los sistemas que el hombre crió para enjaular las ovejas y tosquear las ovejas de él. Porque ese sistema, la única cosa que produce es esto. Entonces, el Señor hace un llamado a ustedes cambiar la forma de pensar y cambiar su entendimiento para poder comprender que determinadas cosas no vienen de Dios. Escuché esta semana una hermana hablando con una desesperación muy grande queriendo templo. Amados hermanos, si ustedes no tienen la comprensión de que ustedes tienen acceso directo al Padre, porque Jesús vino, murió en la cruz a 2000 años para darnos un acceso directo. Del Viejo Testamento vemos todos ellos yendo al templo. Y ahora el Señor Jesús muere en la cruz para hacernos templo de su presencia. Y ustedes no saben buscar, no saben dejar la presencia del Señor llenar sus templos. Y buscan y tienen necesidad de estar en un templo de cementos hechos por manos de hombres, siendo que el Señor ya dijo que Él no habita en templos con manos de hombres. ¿Qué están yendo a buscar en estos lugares? Buscar sustentar las emociones para decir que realmente están en el camino.
para decir que ustedes realmente están en el camino y están en la presencia del Señor. La presencia del Señor tiene que habitar en vosotros y vosotros tienen que andar por el camino que es Jesús, que es Él el camino. Pero muchos de ustedes son dependientes de otro, porque le enseñaron a depender, hablando heresías que no están escritas, como por ejemplo, tener que estar bajo una autoridad de hombre. Pero yo busqué sobre eso, en verdad yo hasta creía en esto, hasta que el Señor abrió mi entendimiento. Y el Señor dijo, ¿dónde está escrito esto? Pero está escrito que el Señor estableció unos para direccionarnos como apóstoles, otros como profetas, otros como pastores. Y nos ha dado pastores nessa tierra para cuidar. Pero nesse tiempo, amados hermanos, nesse justo tiempo, el Señor está sacando la autoridad de las manos de los pastores y está demandando todas las ovejas de las manos de los pastores y diciendo, no están ahora conforme a mi palabra, porque no han hecho un buen trabajo. Pero ¿por qué el Señor manifiesta eso justo ahora? ¿Por qué el Señor tiene la necesidad de demandar las ovejas de las manos de los pastores? Para hacerse Él mismo pastor de todos, para recoger en Él mismo, para dar cumplimiento a la palabra del Señor. Pero todos pecaron, todos están malos. El Señor está requeriendo el reino. El Señor está diciendo, mira, ahora soy yo. Ahora llegó mi tiempo. Así como Juan el Bautista, él predicó, él preparó el camino de Jesús, para Jesús. Pero cuando Jesús llegó en su tiempo de manifestar, ¿qué hizo Juan el Bautista? Entregó para él todas las ovejas. Y dijo, usted es el pastor. Yo era solamente el encargado de la obra, pero usted es el dueño de todo el redil. Él hizo con que las ovejas reconocieran el pastor y mirara hacia él. Pero muchos pastores de hoy no reconocen el tiempo para devolver al dueño de la obra el pastoreo y ponerlo como autoridad sobre todas sus ovejas. Entonces ellos quieren adueñar de las ovejas en ese tiempo. Entonces ahí el Señor dice, mira, ustedes va a venir corrección para sus vidas, porque no quieren entregar lo que es mío. Quieren ser adueñar y ser ustedes pastores para siempre de ellas. Y no es así, porque no es conforme su entendimiento que va a venir la manifestación de Dios. No es conforme el entendimiento humano que el Señor manifiesta, porque los entendimientos y los pensamientos de Dios son altos, más altos que los nuestros. Y todavía, por más que compreendamos, vamos a tener en nosotros cosas por comprender, porque no todo nos es revelado, porque nuestra vista es corta y nuestra vista es más carnal que celestial, porque si comprendiéramos de una forma espiritual, me refiero, mayor, iríamos comprender el propósito de la manifestación de todas las cosas en ese tiempo. El Señor está demandando de las manos de los pastores que no tienen la comprensión de la manifestación del Señor en ese tiempo, está demandando estas ovejas.
porque querem hacê-las prisioneiras de um sistema. Se eles não reconhecem isto e não compreendem isto, e lleva delante del Senhor com arrependimento, pedindo perdão, se eles não cedem passo e dão um passo hacia atrás em seus altares e deixam o altar para o Senhor trairá correção a muitos. ¿Por quê? Por causa de sua forma de compreensão. Compreende de uma forma humana. Estão com suas portas abertas a entendimentos que não vêm da parte do Senhor. E estes entendimentos religiosos que saíram desde a ramera, que a própria ramera implantou essa religiosidade, por isso é a madre, estão implantadas em suas mentes. E isso hace com que essa vecina, esse vecino, que é essa compreensão que vem de afuera, entre e traga contaminação para seu corpo, para seu templo. E eles contaminam outros, porque continuam falando sobre isso e reforçando teorias que não são bíblicas e compreensões de eles mesmos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Vocês compreenderam agora um pouquinho mais de lo que o Senhor está falando e de lo por que o Senhor ha molestado muitos para sair de determinadas congregações? Isto é um pouquinho de lo que o Senhor pode mostrar e pode revelar de lo que está malo nestes lugares. E muitos de vocês, o Senhor revela que as autoridades estão em pecado. E vocês compreendem que estão em pecado de prostituição ou pecado de outras coisas. Pero, em realidade, este é o pecado de prostituição. Porque a ramera se prostitui contra o Senhor. É a prostituição de sua própria palavra, é a contaminação que estão deixando chegar ao templo. Que templo? Ao templo, a todos os hermanos que estão aí, são templos e estão recebendo. Então, esta contaminação chega a seus templos, a seus altares. Não estamos falando de templo hecho de manos de homens. Por isso, muitos se equivocam dizendo: essa igreja é verdadeira, a outra não, e não sei o quê. A igreja verdadeira é você que tem que ser verdadeiro delante do Senhor, dando frutos conforme diz a palavra do Senhor. Que não haja falsidade em ti, que não haja adulteração em ti, porque a palavra do Senhor mesmo disse que nesse último tempo, que cada um de nós, que o Senhor iba a derramar seu Espírito e que cada um de nós íbamos saber, sem ter a necessidade que nos ensinemos, que nos ensine outro, pero que íbamos saber o que vem de parte do Senhor, o que não, porque a lei estaria em nossa mente e escrita em nosso coração. Que tremendo. Glória a Deus. Pero há um caminho para que esta lei que está escrita em meu coração, porque já está, se manifeste. E esta lei que está escrita em meu coração, e esses estatutos e esses mandamentos que já estão dentro de mim, necessitam dar frutos em mim. E quando eu consigo fazer com que eles empiecem a dar frutos dentro de mim, não vai haver engano em mim. Não vai haver portas abertas para um outro discernimento, um outro entendimento que não provém da palavra do Senhor. Porque vou estar em Cristo, vou estar em Espírito.
y el propio Espíritu es lo que va a testificar en mí lo que viene de Dios, lo que no viene, lo que es verdadero, lo que no es. Entonces necesito buscar el Espíritu de Dios. Necesito buscar su presencia. Necesito llevar a mi comprensión estas cosas y llevarme a la dirección que el Señor quiere darme. No puedo andar de acuerdo con mi dirección o de acuerdo con mis razones, porque a causa de vivir conforme las razones, el hombre hoy, mesmo que diga que es el apóstol, que es el profeta, que es el pastor de muchas ovejas, están cometendo abominaciones contra el Señor, justamente por no comprender los principios, este principio. Gloria a Dios, aleluyas. Não devemos deixar que haya contaminación en nosotros de ninguna manera, de ninguna forma. Amados hermanos, sin hacer una lectura bíblica, sin orar, sin santificar, ¿cómo van a comprender? Muchos han pedido para crecer espiritualmente, pero no camina así el crecimiento, porque hay un camino que andar. Hay un camino que andar y ese camino es Jesús. Es la palabra de Él, la palabra que sale de la boca de Él. Y Él va a traer esa comprensión que cada uno de ustedes necesita y ponernos en el lugar de adoración, porque serán entronizados en el lugar de adoración y el propio Cristo será entronizado en ustedes para producir esta adoración y producir esa comprensión que es tan necesaria para ese último tiempo y que muchos pueden perderse por causa de esta no comprensión. Gloria a Dios, aleluyas. Malaquías 1:10 dice: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encenderes mi altar en vano. Nehemías 6:10. Semías, dijo a Nehemías, un nombre de una persona. Semaías, dijo a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque viene matarte y viene de noche a matarte. Cerrar, entrar en el templo y cerrar las puertas. Entrar en la presencia de Dios y cerrar las puertas del templo que soy yo. Amén. Cerrar las puertas también habla de las trizaduras que abrimos, las puertas que abrimos para los pecados. En Job 38:10 dice: cuando sobre él establecí límites, puse puertas de cejollos. Entonces el Señor estableció límites en nosotros mismos y colocó puertas y colocó cerrollos. Por eso estamos establecidos por el Señor, porque el Señor pone límites, ¿ya? Entonces, por eso no debemos andar en determinados lugares que el Señor
no nos permitió andar y andar detrás de determinadas cosas que el Señor no nos permitió buscar o andar. Entonces, amados, sean prudentes a donde andan pisando, porque muchos andan pisando lugares que no son santos, lugares que no tienen, visten de santidad esos lugares, pero no tienen santificación esos lugares. Y lo único que van a recibir ahí son alimentos que no van a producir crecimiento, pero alimentos que van a producir una contaminación en ustedes mismos, contaminando sus entendimientos, y en vez de acercarlos al Dios, va a alejarlos de Dios, alejarlos da presencia del Señor, porque va a llevarlos lejos de la comprensión del propio Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluyas. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre de Jesús. Siento que hay más cosas para poder hablar. En el otro video, en nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde.